Bienvenidos una vez más a tu espacio, Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Hoy tengo el privilegio una vez más de poder compartir este espacio con quien fuera mi profesor, el doctor Francisco Javier Goitía, ministro ordenado de la Iglesia Evangélica Luterana de América. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y relevante todavía para este tiempo, y más cuando esta semana se celebra el evento de la Reforma Protestante. Ya a 504 años todavía tenemos tema para hablar y muchas cosas que reflexionar para poder accionar. Sabes, parte de estos espacios de reformar, nosotros tenemos que reconocer y volver a poner en el tintero aquel reformador que ha sido el más grande de la historia. Se llama Jesús. Sí, Jesús de Nazaret. Llegó en un tiempo importante, determinante, en un tiempo donde él no vino a invalidar la ley, sino a hacerla cumplir correctamente, a darle una redefinición tan necesaria para esos tiempos, pero que todavía sigue siendo relevante para nuestras vidas en este tiempo, siglo XXI. ¿Sabe? Llegó en un tiempo de mucha corrupción, llegó en un tiempo donde la pedagogía necesitaba una nueva redefinición, llegó un momento donde la moralidad, los valores, todas estas cosas estaban siendo alteradas, donde la opresión era la ley del día, donde había muchas situaciones ocurriendo que iban en contra de aquello que era el reino de Dios, lo que realmente representaba, lo que realmente Dios había creado y quería hacer con la humanidad en medio de todos los tiempos. Sí, Dios siempre ha tenido un propósito y ha sido el poder restaurar la relación con su mejor creación, que eres tú y que soy yo. Pero para poder hacer eso, hay muchas cosas que nosotros necesitamos reevaluar para nosotros volver a tener ese encuentro y esa oportunidad que, ¿sabes qué? Que es el poder adquirir la salvación. Ese ha sido el tema central de nosotros siempre, la salvación. El reino de Dios busca restaurar nuestras relaciones y poder nosotros tener esa oportunidad. ¿Y cómo fue? A través de la vida de Jesucristo. Ese hombre que vivió en medio de nosotros, que caminó, que hizo grandes cosas, que modeló, que fue a la cruz, que murió, resucitó al tercer día y nos dejó la ayuda para que nosotros pudiéramos resistir y continuar. Sí, ese fue la ayuda del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Hoy queremos retomar estos temas tan importantes y para eso nos acompaña el doctor Francisco Javier Goitía. Bienvenido, doctor, nuevamente a el espacio Más que un café. Bueno, de nuevo y primero que nada, Pastora Acevedo, Angelique, gracias por la invitación. Hemos estado antes contigo bebiendo café, tú por allá por la isla y yo acá en Illinois. Y siempre es un placer conversar contigo y con tu gente de la iglesia, de tu salón de clases y todas las personas que puedan unirse a ver esta serie de recursos que tú haces disponible a través de los medios digitales. Y esta manera de formar y de ayudar a la gente que es tan importante. Así que estamos aquí para conversar y para beber café, que es un sacramento. Ah, sí. Qué bueno. Oye, doctor, muchas veces cuando nosotros hablamos de la Reforma Protestante, rápidamente la identificamos con un personaje y con Martín Lutero. No decimos la palabra personaje por discriminar, sino, ¿verdad? Con esta persona que hizo grandes aportes a lo que hoy día nosotros podemos considerar como la Reforma Protestante. Y conocemos que existieron 95 tesis fundamentales que se dieron para que nosotros pudiéramos tener un panorama de lo que realmente es la salvación. Es el poder tener acceso al reino de Dios y para poder vivir conforme a esos estatutos. Yo quisiera que usted me hablara un poquito más sobre esos orígenes, sobre qué es la Reforma Protestante y por qué es tan importante para el cristiano. Pues mira, ciertamente cuando hablamos de la Reforma Protestante, no solo dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro del ambiente de la iglesia protestante y evangélica y romana, que es el ambiente primario tuyo y mío y de los cristianos y de las cristianas, sino en la sociedad en general. El primer nombre que surge es el de Martín Lutero, precisamente porque el evento de las 95 tesis
es el que formalmente, ¿verdad? En los libros de historia y en los libros de iglesia y en las películas que hemos visto, ¿verdad? Ya hay más de una película de Martín Lutero, se presenta como este evento originador de lo que es una revolución. La reforma es otra palabra para una revolución eclesial. Una revolución dentro de la iglesia que en ese momento se conoce en el mundo de Occidente, es una sola iglesia. La iglesia se había dividido un poco antes, en el 1024, y se hizo la iglesia de ortodoxa de Oriente y la de Occidente, la romana. Pero esta iglesia romana es una sola iglesia y ha llegado el momento en donde unos excesos, una manera de ser iglesia, una manera de ejercer la autoridad, una manera de entender cómo nos relacionamos con Dios y de particularmente cómo se salva el ser humano, pues había muchas preguntas, no solo de Lutero, sino muchos reformadores antes de Lutero y muchos compañeros, ministros, pastores, colegas en la facultad en el tiempo de Lutero. Así que conocemos a la Reforma y la identificamos como Lutero, con Martín Lutero. Y esos primeros años de la Reforma, desde el 1517, ¿verdad? El 31 de octubre, cuando tradicionalmente se dice que Lutero clavó un papel con 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, que era la capilla de la universidad del pueblo de Wittenberg, hasta el 1530, donde los luteranos presentan un documento que se llama la Confesión de Augsburgo, donde escriben formalmente cuál es su entendimiento de la fe. Y ese documento particular, de una manera más formal, se entiende como el manifiesto de una nueva iglesia, de una nueva denominación, de un nuevo grupo cristiano que no es la iglesia romana. Y entonces ese básicamente es el inicio formal de otro grupo cristiano, además de la iglesia romana. Eso es lo que aprendemos. Nos hemos dado cuenta a medida que hemos ido estudiando, conociendo más, acercándonos más al proceso de la reforma, que no hay una reforma, hay reformas. Hay varios reformadores con sus particularidades y sus geografías. Recordamos que vivimos en un tiempo feudal en el siglo XVI, que no es como tomar el automóvil ahora e ir de Fajardo a Mayagüez y en 2 horas estamos allí. Estamos hablando que si estamos en Alemania o estamos en Francia o estamos en Inglaterra o estamos en otro lugar, no hay comunicación entre unos y otros, ¿verdad? Hay alguna, pero no con este acceso tan inmediato. Así que tenemos a Ulrico Zwinglio, que dirige las reformas anabaptistas. Tenemos a Juan Calvino, que dirige la reforma de la comunidad reformada, los presbiterianos. Tenemos reformas en Inglaterra. Así que tenemos reformas que surgen de un mismo evento y con unos intereses más o menos similares, pero que cada una de ellas tiene una particularidad y unos énfasis diferentes. Así que hablamos de un periodo de reformas donde el Espíritu Santo acciona de tal manera para jamaquear la estructura eclesial y regresarle la primacía a la palabra de Dios, regresarme la primacía a ese Jesús maestro, a ese Jesús reformador, a ese Jesús revolucionario, y que de nuevo, y repito, jamaquea la iglesia de tal manera para que los cristianos y las cristianas nos demos cuenta de que el centro de la fe no está dentro de nuestros propios intereses, sino de la acción de Dios. Y desde ahí, pues cada reformador ejerce su vocación con valentía, algunos de ellos hasta entregando su vida. Y dentro de ellos, el más que yo conozco, porque yo soy luterano, es Martín Lutero. Ciertamente. Una de las cosas que más asociamos estas 95 tesis vienen a consecuencia de ese momento cuando Martín Lutero se encuentra con esta escena de las indulgencias, ¿verdad? Y es uno de los temas que posiblemente nosotros más resaltamos. Sin embargo, no es el único tema a considerar dentro de esta reforma que él establece a través de las 95 tesis.
¿Qué podemos hablar un poquito más sobre ese proceso de las 95 tesis, específicamente las indulgencias, y ese contenido que podemos encontrar en ellas? Pues fíjese, pastora, lo primero es identificar que es una indulgencia. Una indulgencia es un salvoconducto, es un documento firmado por el Papa, mediante el cual el Papa le perdona los pecados a la persona que la compra, porque se venden, ¿verdad? Así que el asunto que está medular frente al documento es doble. Uno, ¿qué capacidad tiene la iglesia, la administración de la iglesia y la firma del Papa para perdonar pecados? Y segundo, ¿cómo es el acceso de un cristiano de a pie? Un cristiano como usted y como yo, normal, que tenemos que trabajar para poder comprarnos ropa, que debemos trabajar para tener casa, en medio de una sociedad, estamos hablando de finales del 1517, ¿verdad? 16, 17, principio del siglo XVI hasta mediados del siglo XVI, una sociedad muy pobre, afectada por la peste bubónica, por una pandemia que diezma la casa donde la variable económica principal es la mano de obra de los hijos y de las hijas. Eh, y entonces, ¿qué lugar tiene eso de comprar? Eso de comprar la indulgencia, que no es otra cosa que comprar la salvación. La indulgencia y las 95 tesis se plantan frente a esta expresión de administración eclesial, de cómo la iglesia administra sus asuntos, donde Lutero cree que está mal hecho, ¿verdad? Y Lutero cree dos cosas. Uno, que la salvación no se compra ni se vende, porque la salvación por asunto de Cristo es gratis, ¿verdad? Dios dona en Cristo la gracia y otorga la salvación por gracia mediante la fe a aquellos seres humanos que confiesan su nombre, porque el Espíritu Santo les ha estremecido de tal manera que su vida ha cambiado para confesar a Cristo como Salvador. Estamos hablando de una sociedad que es 100% cristiana. No es secular como la nuestra. El que nace, nace cristiano. No se respira sino un mundo muy teocéntrico, eclesiocéntrico, ¿verdad? La iglesia es uno de los poderes no solo de administración de la salvación, uno de los poderes económicos y políticos más grandes que hay en la sociedad. La pregunta de la salvación es la pregunta existencial, filosófica de las personas, porque vivimos en un mundo donde es la iglesia quien determina el marco de referencia de significado Que marca. y que marca cómo los seres humanos entienden su alrededor. Así que el documento, las 95 tesis, lo que hace Lutero es preguntarse y preguntarle a la iglesia, ¿cómo es eso que un ser humano puede firmar un documento que otorga salvación? ¿Verdad? Y la indulgencia hay que verla dentro de un marco un poquito más grande, que es el sistema penitencial de la tardía Edad Media, que incluía misas por los muertos, incluía la adoración de reliquias, incluía otro sinnúmero de cosas que le daban acceso a las personas a la salvación, ¿verdad? El sacramento de la confesión de pecado, que era en la iglesia romana es un sacramento. Así que los seres humanos accedían a estos medios de gracia, a esta salvación, confesando todos sus pecados, expiando todos sus pecados en el sacramento de la confesión y participando de la Eucaristía, o mediante las misas que sus familiares, que ellos podían hacer por ellos mismos o por sus familiares ya muertos, o mediante la adoración o la adquisición o simplemente el ver reliquias, que reliquias son cosas
objetos, artefactos relacionados a Cristo y al periodo de la iglesia primitiva, o esta última manera, que son indulgencias, que son unos documentos que la iglesia desarrolla para que se venden. La iglesia necesitaba dinero, estaba en una situación precaria en términos financieros, primero porque estaba en el meollo de arreglar la Capilla Sixtina, segundo porque el Imperio Turco se acercaba por el oriente y se presagiaba una guerra, y por esos y otros sinnúmero de asuntos la iglesia decide financiar este proceso de indulgencia. Lutero, que es pastor de una congregación, de una iglesia, además de ser profesor, se topa que cuando alguien viene a confesarse, le da un documento. Y en vez de pasar por el proceso de confesión, es una indulgencia que la firma el Papa, que le dice, pues, yo tengo todos estos pecados perdonados, yo no tengo ni siquiera que confesarme. Yo voy expresamente para el asunto. Y las 95 tesis se plantan y le dicen, ¿cómo vamos a engañar a la gente? ¿Cómo vamos a engañar al pueblo diciéndole que tienen que comprar algo que es gratis? ¿Y quién es el Papa para decir que su firma vale más que la sangre de Cristo? Claro, en estos momentos Lutero no acusa al Papa y está diciendo que el Papa no tiene tal vez una conciencia de lo que está sucediendo, que de alguna manera lo han, lo han, lo han timado, lo han manipulado de tal manera para que la iglesia recaude todos estos dineros. Después Lutero va a hacerse un poquito más fuerte con relación al Papa, ¿verdad? Pero ese es el meollo de las 95 tesis. La primera tesis dice, debe recordarse a los cristianos que toda la vida es penitencia, ¿verdad? Que la vida misma, y cuando hablamos de penitencia, es una vida que le da gracias a Dios, una vida que vive en función de Dios, porque Cristo, ese Cristo que tú mencionaste al principio y que es el maestro, que en su periodo de vida terrenal, de igual manera jamaqueó la iglesia y la estremeció y le recordó el verdadero centro de la fe. Esa es la vida cristiana, vivir desde Cristo, para Cristo y desde Cristo para los seres humanos. Y los 95 tesis son un documento que refleja esa inquietud pastoral, esa inquietud eclesial y esa actitud de autoridad, que para Lutero lo que hacía era abusar de la gente vulnerable. Y eso nos reafirma que Lutero no perseguía dividir ni crear una nueva denominación. No. Él lo que buscaba era centrar nuevamente lo que era la esencia del evangelio, del mensaje de Cristo. Y eso es así. Al principio Lutero lo que quiere es crear un concilio, que se haga un concilio, ¿verdad? Para que se discuta esto. Lutero no tiene ninguna intención de dividir la iglesia. No. Pero a raíz de que eso nos puede recordar de cierta manera ese momento de Jesús cuando llega y entonces como amenaza a las grandes autoridades, amenaza los intereses y va en contra de aquellos que habían establecido, que estaban oprimiendo a otros que tenían desconocimiento, que va más allá del pecado, sino de la ceguera espiritual que pueden tener otros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a ir en contra y empiezan a señalar, y es que se empiezan a dar la revuelta y los momentos tensos en la historia. Entonces, pero Lutero realmente no estaba buscando entrar en eso. Lutero lo que quería era centrar nuevamente cuál era el propósito, el fin, hacia dónde vamos, qué es lo que realmente es la esencia de la vida del creyente en esta tierra. Y un interés muy pastoral, ¿verdad? También pastoral. Cómo el ser humano tiene acceso a la salvación y cómo ese acceso es directo, personal. A mí no me gusta decir individual, pero es un acceso personal y es un acceso liderado y dirigido por el Espíritu Santo hacia Cristo, ¿verdad? Lutero había escrito, antes de presentar las 95 tesis, unas 97 tesis, que si uno las lee son
hasta un poquito más puntiaguda. El asunto de las 95 tesis es que este interés pastoral de Lutero, este interés teológico de cómo nos relacionamos con Dios, ¿verdad? Que no hay mediador, que no sea Cristo mismo, que no necesitamos avenidas secundarias, si tenemos ya un expreso 52, que es la sangre del Cordero. Pues ese interés de Lutero tropieza con intereses sociales, intereses políticos y intereses eclesiales a su alrededor. Y eso es lo que hace que la reforma se convierta en reforma. Lo que Lutero hace va a afectar las finanzas de la iglesia. Si se dejan de vender indulgencias, es todos los compromisos que había hecho la iglesia para vender estas indulgencias y financiar sus proyectos, pues se va a terminar. Lutero tropieza con el entendimiento de autoridad eclesial. ¿Tiene o no el Papa la autoridad para perdonar? ¿Verdad? Y en ese momento que Lutero dice eso, todavía no está desarrollada, articulada de una manera formal la infalibilidad papal, ¿verdad? Pero como producto de estas 95 tesis en el Concilio de Trento, entonces sí se articula y se afirma la infalibilidad del Papa en su proclama, ¿verdad? Y se reafirma este asunto. ¿Por qué? Porque era tan importante. Si el Papa, en este caso el Leo X, no tiene la autoridad, pues entonces todo el andamiaje que es horizontal de la autoridad de la iglesia se jamaquea y hay que revisar cómo se organiza la iglesia. Y cuando entonces el interés pastoral tropieza con estos otros intereses políticos, económicos, administrativos, pues se forman los bollos, como decía mi abuela en mi casa. Eso es así. Ese interés pastoral, ese interés de llevar ese mensaje, lleva a él a reflexionar en tantas áreas desde diferentes ángulos. Y tenemos que resaltar que esto no significa que Lutero se la sabía toda, ni podemos decir que Lutero no cometió sus errores. No, porque eso también porque es parte de la naturaleza humana. Pero la gran diferencia que se da para el comienzo de esta reforma tiene lugar con algo bien importante que nosotros no podemos dejar pasar por alto, y es esa revelación del Espíritu Santo, ese encuentro de la búsqueda, ese momento de buscar, querer, de indagar, ese encuentro con la palabra de Dios, lo lleva a él a esa reflexión. Y más que eso, yo puedo decir, y ahí está el profesor que puede abundar un poco más o corregir alguna expresión, es que además de su indulgencia, también ese interés de Lutero de que haya acceso a eso, que no solamente tenga un acceso a algunos, sino que ese mismo encuentro que él tuvo, que ese mismo acceso que él tuvo, otros también puedan tenerlo. Y eso es parte, yo creo, muy importante de la vocación de Lutero. Lo que usted dice, pastora, es perfectamente cierto. Lutero no es una persona perfecta. Lutero es antisemita y tiene unos escritos muy duros contra los judíos. De hecho, la iglesia luterana en el siglo XX, hace, 15 o 20 años, pidió perdón por los asuntos, por los escritos antisemíticos de Lutero que fueron utilizados por Hitler para justificar su proyecto imperial. Lutero no tenía ningún interés de conversar con interreligiosos, ¿no? Hablaba de los turcos, de los musulmanes, de la misma manera que hablaba de los judíos. Así que tiene un asunto, es muy cristocéntrico y en ese sentido elimina otras posibilidades de entendimiento de Dios. Lutero tiene un encontronazo con los campesinos en 1526, y aunque los campesinos al principio lo ven como alguien familiar, Lutero se planta finalmente en contra de los campesinos y autoriza a los príncipes a que los maten, básicamente, en la guerra de los campesinos. Así que Lutero no es una persona perfecta, Lutero es un reformador conservador, pero lo que usted dice, pastor, es muy cierto. Lutero se veía como cautivado y cooptado por la palabra de Dios.
y todas sus acciones, las buenas y las no tan buenas, salían de esta respuesta a la palabra de Dios, que lo había levantado en medio de toda su turbulencia, en medio de todas sus dudas, en medio de todas sus angustias y dolores. Y Lutero en última instancia, lo que quería es que las personas confiaran en la palabra de Dios de la misma manera que él confiaba, no por la fuerza de él confiar, sino por la fuerza de la palabra que lo sostenía. Y en ese sentido, pues sí, es un modelo de fe, es un hombre honesto, eh, terco y humano como usted y yo, pero sí su lucha era cómo vamos a inmiscuirnos e intervenir en la relación del ser humano y Dios en Cristo, si Cristo mismo nos ha dicho que Él llega, que se encarna, que nos ama, que nos perdona, que muere y resucita por nosotros, y es el Espíritu quien calienta nuestros corazones para que lo afirmemos. Podríamos decir, cogiendo ese tema de la palabra, que hoy día nosotros tenemos estos dispositivos para poder leerla, la palabra, el acceso, que existen tantas versiones, ¿verdad? De diferentes formas para que podamos entender el dialecto en cada nación, que parte de lo que hoy nosotros podemos disfrutar de tener ellos se debe a ese impulso que ocurre a través de esta reforma. Ciertamente, Lutero es el primer reformador, por lo menos que yo tenga conocimiento, que murió de viejo. Los otros murieron apresuradamente en la hoguera o en situaciones parecidas, ¿verdad? Lutero no es el primer reformador, Juan Hughes, ahora se me escapan los nombres. Hay varios reformadores antes de Lutero que básicamente identifican las mismas cosas que Lutero identifica como para reformar. Lo que cambia en el tiempo de Lutero es, si lo pudiéramos poner así, y ya que tú enseñaste el iPad, la manera en que Lutero es protegido por su elector, su gobernador, el gobernador del pueblo de Lutero, tiene alguna influencia en las capas de autoridad de la iglesia y lo protege, a diferencia de otros reformadores. Pero más aún, Lutero usa los medios tecnológicos para socializar la reforma y se convierte en tal vez estaba hablando con alguien que tú y yo conocemos, con Ibeliz Valentín Vera hace unos días, y ella me decía, Lutero es el primer influencer. Y yo creo que hay algo de cierto. Lutero se aprovecha y lo usa con mucha intencionalidad. El asunto de la imprenta, el asunto de los libros. Tengo un perrito por ahí, así que si lo oyen por ahí es que él es medio luterano también. Está afirmando lo que yo digo. Y Lutero utiliza la disponibilidad de la prensa escrita, que no estaba disponible antes, y que eso afecta la manera en que la gente piensa, para no solo encontrar protección en su elector, encontrar protección en su entorno, en la manera en que él afecta lo que la gente piensa, y yo creo que eso es muy importante para que Lutero muera de viejo, para que Lutero nos hiciera accesible la palabra. Y por otro lado, si seguimos usando el ejemplo de tu iPad, Lutero también con el uso de la tecnología y el uso de la imprenta nos hace accesible la Biblia y recursos teológicos bíblicos que usted y yo y lo damos, ni siquiera pensamos que los tenemos en las manos, pero que antes de Lutero nadie los tenía en la mano, solamente la iglesia. Ahora usted tiene libros de teología, comentarios de exégesis, 5, 8 versiones
traducidas al español de la Biblia. Tiene una Biblia con letra coloradita, tiene una Biblia del Nuevo Testamento, tiene una Biblia que la tiene allí en la esquina y esa está ahí para las devociones por la mañana, tiene la Biblia en el celular, tiene la Biblia en el iPad, tiene la Biblia en la computadora. Todo ese acceso que hoy es un dado, ¿verdad? Pues de alguna manera inicia, y en ese sentido sí, Lutero es el reformador que logra socializar de tal manera los recursos utilizando la tecnología para que los tengamos hoy disponibles. Y la reforma también ha dado pie, dentro de los reformadores que vamos a encontrar en la historia, vemos que la reforma también se da en la liturgia, se da en la adoración, ¿verdad? Se da en los escritos en las diferentes maneras, ¿verdad? A veces pensamos que es solo un área, ¿no? No, la adoración ha recibido reforma a través de los tiempos. Desde lo que son los cánticos hasta lo que son los instrumentos que se utilizan en medio de la liturgia. La gente iba a misa en el tiempo de Lutero y estaba parada, no habían banco, o sea, no habían asientos. Es en el tiempo de Lutero que los bancos se ponen en la misa para que la gente se siente, porque empieza a ir un montón de gente a escuchar a ver a Lutero, ¿verdad? Así que pues empezamos por ahí. El primer himnario protestante y de la iglesia lo desarrolla Lutero, es un himnario de 8 himnos. Les puedo conseguir la referencia. Así que el primer himnario, y cuando yo me refiero a himnario, no me refiero solamente a 8 himnos, me refiero a una revolución extraordinaria que es que la gente cante en la iglesia. A veces nosotros decimos que, utilizando la religiosidad popular, antes decía voy a ver misa. La gente iba a ver misa porque el lenguaje de la misa era latín, nadie entendía, y lo que iba era literalmente a ver la misa. Lutero, con el desarrollo de la música y el desarrollo de los himnarios en alemán, hace que la gente cante. Así que el que la gente cante en la iglesia, que tenga accesible himnos, no solo salmos, sino himnos que hablan de lo que ocurre y que son reflexión de la vida de la iglesia. Eso empieza por ahí. En el 1526, Lutero hace un tratado que se llama Fórmula de Missae, y entonces lo que hace es que repiensa el orden de la misa, ¿verdad? Si usted va a una iglesia luterana, una iglesia muy litúrgica, en el sentido formal de la palabra, pero Lutero cambia el significado de la misa, que aunque se parece mucho a la de la iglesia católica, por ejemplo, no es un sacrificio, es una fiesta. Y hace unos cambios muy conservadores, pero Lutero de nuevo es un reformador conservador, pero Zwinglio y Calvino no solo reforman el orden de la liturgia, regresan al orden que hay en las escrituras de las experiencias de adoración. Si usted ve, pues los cánticos, le quitan toda la parte un poquito más litúrgica formal que se le fue añadiendo, dejan las partes que están documentadas en los textos de las escrituras, y son unos reformadores más radicales en términos de la misa, mucho más parecido a lo que hacen hoy a los ordos, a los órdenes litúrgicos de la iglesia bautista, la iglesia discípulo, inclusive de algunas iglesias presbiterianas. Pero no solo eso, Calvino y Zwinglio rompen con lo que se llamaba el calendario litúrgico. Lutero seguía un calendario litúrgico, ¿verdad? Unas lecturas que identificaba a la iglesia, que eran los textos de la reforma, y empiezan a predicar lo que se llama en lectio continua o lectio semicontinua, que es que en vez de seguir un orden establecido por la institucionalidad de la iglesia, ellos escogían el texto bíblico para predicar. Y entonces cuando era lectio continua o semicontinua, era, por ejemplo, Calvino empezaba a predicar de Mateo y empezaba en 1:1 hasta 28:20, y iba agotando el texto de Mateo, iba creando un cuerpo de tradición diferente al de la iglesia. Calvino usaba la Biblia en el Nuevo Testamento en griego, leía en griego y predicaba ahí mismo extempore.
Así que es otra metodología de predicar. Así que hay una reforma en la predicación, hay reforma litúrgica, hay reforma teológica, hay reforma en el entendimiento de la iglesia misma, porque las nuevas denominaciones, los nuevos grupos cristianos no tienen la misma organización que la iglesia romana. No en los sacramentos, lo vemos Los como, sacramentos, como exacto. igual sacerdocio, lo vemos en los elementos de la fe, la forma que van viendo las diferentes maneras, la educación, todas esas cosas tienen una reforma. La importancia de la educación en la iglesia Ujú, protestante, de las escuelas bíblicas, ujú. el ver los sacramentos como ordenanzas y Como no como ordenanza. sacramentos, todo eso nace de las reformas de protestantes y evangélicas del siglo XVI. Cuando escuchamos a Karl Barth, ¿qué podemos distinguir de él en la reforma protestante? Karl Barth. Ujú. Bueno, Karl Barth es un teólogo del siglo XX y lo que hace Karl Barth es muy interesante. Karl Barth enfrenta a principios del siglo XX un panorama teológico muy particular. Es un panorama teológico donde lo que se conoce en ese momento como teología liberal. Y la teología liberal en ese momento era la teología que estaba utilizando el conocimiento científico, sociológico, histórico que viene con la modernidad para crear una conversación teológica. Y en un momento determinado, Karl Barth afirma que esta conversación entre la fe y todo este conocimiento nuevo, de alguna manera, la iglesia lo está haciendo sin ser crítica del conocimiento nuevo, de esto que está llegando a través de la historia, a través de la ciencia, a través de todas estas estos nuevos saberes que no existían antes. Y Barth lo que hace, en primer lugar, es que lee el comentario de Lutero a los romanos. La reforma puede también verse como esta nueva interpretación de la carta a los romanos desde el texto a los romanos el texto a la carta a los romanos que creó Lutero, y Barth relee a Lutero. Y cuando relee a Lutero, trata de recalibrar a la iglesia protestante para decirle, mire, realmente el centro de la fe es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios como algo casi imposible de manipular, como algo que es el centro de nuestra vida, donde nosotros, los seres humanos, somos los absolutamente, Dios es el absolutamente otro y nosotros no podemos llegar donde Dios, dice Karl Barth. Y como nosotros no podemos llegar donde Dios, porque Dios es el absolutamente otro, no hay manera de nosotros ni siquiera imaginarnos a Dios, pues Dios envió a Cristo. Y entonces Cristo es la conexión que salva el abismo de lo absolutamente otro y nos regresa a una relación de salvación con Dios. El Barth lo que hace se llama Nueva Ortodoxia, doctrina de la palabra de Dios, todo ese tipo de cosas. Nos hace regresar a los fundamentos de la reforma. Es bien interesante porque nosotros a veces, ¿verdad? Solamente los alineamos con una sola parte de lo que es la reforma, pero nos podemos percatar que en 504 años la reforma ha tenido que enfrentar diferentes tiempos, diferentes retos, pero tiene unas particularidades que parecen ser las que siempre están en repetición, ¿verdad? Y en conflicto. Me parece que sigue habiendo un elemento que, que no importando los tiempos, sigue estando ahí, sigue estando latente. Y creo que es ese problema de justificación de los problemas sociales, los problemas de justicia, los problemas dentro de lo que nos acompaña en medio de la sociedad, definidos como poder y autoridad. Yo creo que sí. Hay algunas distinciones y Uh diferencias -huh, que debemos, antes de yo ir ahí, uh -huh. que debemos estar muy claros en términos cuando nos acercamos a la reforma. Por ejemplo, la reforma es un mundo teocéntrico. En el tiempo de la reforma no se concibe un mundo que no esté
ordenado y organizado por la iglesia. Nosotros vivimos en un mundo secular. Esto no es malo ni bueno, es diferente. Nosotros vivimos en un mundo antropocéntrico, el centro de la vida, de la cultura donde nosotros vivimos. Occidental es el ser humano, no es Dios. En el mundo de la reforma, el centro de la vida era Dios. Es decir, la pregunta más importante para un ser humano era, si yo me muero, ¿voy para el cielo o voy para el infierno? Ahora mismo, por más cristiano que usted sea, usted puede ir 7 días a la semana a la iglesia, usted no se está cepillando los dientes por la mañana y dice, y si yo me muero ahora, ¿voy para el cielo o voy para el infierno? Pues usted no se pregunta eso. Usted lo que está preguntando es si voy para el tapón, si va a haber tapón, si el café está caliente, si el jefe va a estar rabioso o no. Y es un mundo diferente. Es un mundo feudal, el mundo de Lutero. Es un mundo de mucha pobreza, de mucho analfabetismo, donde la economía es agrícola y son centros de actividad económica como fincas que no se conectan unas con las otras. Especialmente en Alemania era la más feudal de los lugares que van a ser después naciones europeas. Era un mundo eclesial versus un mundo secular, ¿verdad? El centro de la vida era alrededor de la iglesia, alrededor de los monasterios y alrededor de la educación. En las universidades se enseñaba teología, en la escuela se enseñaba Biblia, ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas. Somos mundos diferentes. A veces los cristianos y las cristianas queremos regresar o queremos imponer un mundo así en el siglo XXI. Vivimos en otro lugar. Yo pienso que ese no es nuestro rol. Pero y como esas cosas hacen que sea un poquito diferente, agarrarlo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que yo creo que todavía valen, y tú has identificado una. El asunto de la reforma es cristocéntrico, es cómo me salvo. ¿Cuál es el significado de la justificación? La justificación es por gracia a través de la fe. En última instancia, la fuente de nuestra salvación no somos nosotros. No es lo que tenemos, no es lo que poseemos, no es si somos lindos o somos feos, no es si somos flacos o somos gordos, no es si vamos mucho a la iglesia o no, en última instancia. El centro de la salvación es Cristo y la justificación lo que dice. Es lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se muera, sino que tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a Jesucristo, su hijo, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ese carácter incondicional, radical, revolucionario del acceso a Dios sigue siendo hoy un asunto medular. Ahora más, pastora, en un mundo donde nosotros nos construimos nuestros propios dioses, ya sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, Interesante. donde nosotros creamos nuestras propias indulgencias. La denominación no nos da indulgencia, pero nosotros nos creamos indulgencias. Dios, si tú me haces esto, yo entonces, yo decido por Cristo, yo me decido, ¿verdad? Y aunque yo entiendo muchas veces la manera de hablar de nuestros hermanos y hermanas, el centro de la reforma, si vamos ahí, tanto Calvino como Zwinglio como Lutero, es la centralidad del evangelio y la centralidad de Jesucristo como la única fuente de nuestra salvación. Ahora, desde esa única fuente, pues como ya no tenemos que comprar a Jesucristo, ni tenemos que comprar la salvación, ni tenemos que hacer nada, tenemos todo el tiempo disponible para hacer buenas obras por el prójimo, para portarnos bien, no comprando indulgencias, no yendo de, sino siendo buenos vecinos, siendo fieles cristianos y cristianas, siendo buenos, trabajando para establecer lo que podamos del reino, como ventanistas y estrellas fugaces del reino donde nos toca. Y entonces la justicia no es un pet project.
La justicia no es un curso electivo para el cristiano. La justicia es, si usted inhala y Cristo lo salva, usted exhala y le sirve a Cristo. Es la exhalación del cristiano, cuando exhalamos al Espíritu para que trabaje en el mundo. Y entonces eso, de nuevo, sigue siendo importante esa determinación de Lutero. Y le voy a leer, pastora, porque ahora esto va muy, muy bien con esto. Mire, Lutero habló de la economía. Nadie habla, ¿verdad? De la economía. Y Lutero tiene un artículo que se llama Comercio y Usura. 1524, puede ir a la internet y lo toma, lo baja en PDF y lo puede bajar. Y mire lo que dice Lutero, hablando de economía, dice: hablaremos aquí de los abusos y pecados del comercio en cuanto conciernen a la conciencia. Lo que atañe al perjurio para el bolsillo, lo dejamos al cuidado de los príncipes y señores para que cumplan con su deber. Primero, los comerciantes tienen entre sí una regla común que es su máxima principal y a base de todos los ardides financieros. Dicen los comerciantes: venderé mi mercancía tan cara como pueda. Esto lo consideran un derecho. Ahí se da lugar a la avaricia y se abren de par en par las puertas y ventanas del infierno. No significa esto, no me preocupo de mi prójimo. Con tal que yo tenga mi lucro y satisfaga mi codicia, ¿qué me importa mi prójimo? Con tal que yo tenga mi lucro y satisfaga mi codicia, ¿qué me importa que origine 10 años a mi prójimo, que le quite 10 años de vida a mi prójimo de una sola vez? Ya ves que tal máxima es netamente desvergonzosa. No debe decirse así, dice más tarde Lutero: venderé mi mercancía tan cara como puedo quiera, sino así: venderé mi mercancía tan cara como deba o como sea justo y equitativo. Porque tu vender no ha de ser una obra que esté librada a tu poder y voluntad, sin ley ni medida alguna, como si fueras un Dios y no dependieras de nadie. Por el contrario, ya que tu vender es obra que ejecutas para tu prójimo, ella debe gobernarse por la ley y conciencia de que realizas sin perjuicio y menoscabo de tu semejante. Muchas debes procurar no hacerle mal que realizar grandes ganancias. Y este tratado de Lutero nadie lo lee. Y al meollo que va es al asunto de la justicia. Sí. Es al asunto de que porque yo lo pueda vender caro, tengo que venderlo caro. Y podemos hablar de economía, pero podemos hablar de diferentes aspectos de la vida. ¿Por qué yo voy a exprimir a mi prójimo para obtener ganancias inverosímiles si desde Cristo mi deber es cuidar? Empezamos por la economía y por ahí nos vamos, ¿verdad? Cómo tratamos al otro ser Sí. humano, cómo tratamos a nuestra pareja, cómo tratamos a El nuestros hijos, egoísmo. todo ese tipo de cosas. Pero vemos que este tratado, que trata de economía, no es otra cosa que una manera de aplicar qué significa la justificación. ¿Qué significa que Cristo es nuestro Salvador? ¿Y qué significa que la palabra de Dios es nuestro sustento para nosotros y para nuestro testimonio cristiano? Es interesante, ¿verdad? Cómo todo eso abarca y sigue siendo relevante todavía siglo XXI. Eso es así. ¿Cómo todavía seguimos con la necesidad de seguirnos reformando? En medio de nuestra sociedad, en el aquí y en el ahora, no solamente desde aquí, de nuestro entorno y contexto de Puerto Rico, sino en el mundo entero. Desde el contexto latino, el contexto, bueno, donde quiera, en Europa, donde quiera que tú vayas, todas las nacionalidades tienen que enfrentar lo mismo, los mismos temas, retos y desafíos tal vez desde diferentes plataformas, pero que siguen llegando al mismo lugar, al mismo problema, a la misma situación, donde nos enfrentamos con nuestra humanidad versus el Dios creador, versus qué es la esencia y qué es lo que realmente tenemos que perseguir. Entonces, es tan simple y tan sencillo como decir: aquello que ama a Dios, lo estamos amando.
lo estamos ejerciendo correctamente, le estamos dando las definiciones correctas o la justificación real que es. Porque para Lutero y para Jesucristo, y no estoy comparando los dos, ¿verdad? Lutero es un pellicueñoco. Cristo es nuestro Salvador. El amar al prójimo es otra manera de amar a Dios. O, para decirlo de otra manera, amar al prójimo es la actualización en lo concreto de la existencia de cómo amamos a Dios. Lutero tiene otro tratado que se llama sobre si se puede huir de una plaga mortal. En el 1527 la plaga bubónica llegó a Alemania, en Europa mató a más del 25% de la población, lo que sería una pandemia hoy. Y Lutero le dice, entre otras cosas, a la gente, Lutero se quedó en Alemania, no se fue. Mucha gente huyó porque la pandemia, la peste bubónica los podía matar. Y Lutero le dice a los pastores, si usted tiene, a los pastores y a los servidores públicos, si usted tiene una posición, una vocación de servicio público, usted se queda. Porque usted tiene que cuidar, no usted tiene que cuidar al prójimo. Y mira lo que dice, no, mis queridos amigos, usen medicinas, tomen bebidas que les ayude, fumiguen la casa, el patio y la calle, eviten las personas y los lugares donde su prójimo no necesita su presencia o se haya recuperado y actúen como un hombre que quiere ayudar a apagar la ciudad en llamas. Es decir, usen los conocimientos que ustedes tengan, usen los medios que ustedes tengan para cuidar al prójimo y para cuidar a la gente. Y eso fue en el siglo XVI. Así que, ¿y por qué lo hace? Porque de nuevo, ayudar al prójimo es la manera concreta de amar a Dios. Y amar a Dios aquí no como una indulgencia, sino como el exhalar de la justificación, que es por fe, es por gracia a través de la fe, y en última instancia es Cristo. La iglesia estará necesitando, a raíz de este último tiempo, ante pandemia, de diferentes situaciones que estamos enfrentando ahora, estará siendo impulsada a reformar una nueva reforma. Pues mira, esa es una buena pregunta que tú me hiciste hace un ratito y yo la he venido pensando. Y aquí podemos hablar. Sí. Una tesis nueva, añadirla. Yo creo que debemos hacer una distinción. Las 95 tesis del siglo XVI se escribieron dentro de un mundo teocéntrico, de la cristiandad, de un mundo donde todo el mundo era cristiano. Y en ese momento Lutero se preocupó, como reformadores, por aquellos vulnerables, por aquellas personas vulnerables, los campesinos, los agricultores, la gente que tenía que trabajar, que había visto morir a sus hijos, a sus familiares, que no tenían medios para vivir y que de repente le dijeron que tenían que comprar un documento, una indulgencia para poder salvarse, ¿verdad? Si tratamos de extrapolar quiénes son los vulnerables en las personas vulnerables y las situaciones de vulnerabilidad en el mundo donde vivimos y cómo Cristo se convierte en un elemento de dignidad y de justicia y de salvación. Lo que yo sí te podría decir es que yo creo que a veces la iglesia vive demasiado acomodada. Nos acomodamos a ser los administradores de la salvación. Y en ese sentido vale regresar a la reforma y decir cuál es el rol de la iglesia en la sociedad donde está, cuál es el rol de la iglesia en su manera de proclamar y presentar a Cristo en esta nueva situación, que es diferente, ¿verdad? Vivimos una sociedad secular, vivimos una sociedad de mucha diversidad, pero para la iglesia sigue siendo la misma pregunta. ¿Cómo yo soy fiel al Cristo que es mi centro?
Y diferentes denominaciones lo van a hacer de diferente manera. Yo no estoy hablando de que hay una sola manera. Como no hubo una sola reforma en el siglo XVI, no hay una sola manera de asumir esa pregunta Y que no tú me hablamos de haces. dogma, no hablamos Estamos hablando de, exacto, estamos hablando de estamos hablando de... qué significa y para qué significa Cristo hoy, Ujú. ¿verdad? Y cómo la iglesia puede ser instrumento y cómo los cristianos y las cristianas podemos ser instrumentos para que aquellas personas vulnerables que son manipuladas y son atropelladas y son zarandeadas por sistemas económicos, por Marginadas, sistemas eclesiales, marginadas, eh, pueden sentir categorizadas. categorizadas, enganchadas en Sí, estereotipos, pueden conocer y escuchar una palabra que viene de Dios y que dice, yo te amo, yo estoy aquí y yo estoy para ti. es tan sencillo eso y tan complicado que lo hacemos, ¿verdad? Sí, en esa palabra sencilla que usted acaba de hacer, me da deseos de llorar. Porque en tan simple el amor de Dios. Es tan simple la esencia de lo que realmente es esto. Y, y seguimos la iglesia siglo XXI, este tiempo 2021. Lamentablemente seguimos tropezando en el mismo lugar. Pero fíjate, pastora Angelique, mi amiga, Ujú. voy a irme por otro lugar. Yo a veces me siento muy decepcionado de la iglesia, o sea, estipulado. Uno mira la iglesia, la institución, la manera, y uno ve a la gente empezando por mismo, ¿verdad? Yo estoy aquí sentado, lo más tranquilo, con 2 o 3 libritos ahí atrás. Yo leo 2 o 3 de esos libros y me creo que soy el último pincho en la marginal, la última Coca-Cola en el desierto, todo ese tipo de cosas. Y ciertamente la iglesia vive una vida acomodada, yo digo la institucionalidad, pero mi experiencia en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, yo fui profesor en el seminario del 2005 a 2017. Tú fuiste una de mis estudiantes. Y yo lo que siempre admiro y siempre voy a valorar en el seminario evangélico es que los pastores y las pastoras y los líderes de la iglesia, el 90, vamos a poner 95 para dar un 5% que es cierto, son gente sacrificada, son Ujú. gente honesta, son gente que llegaba enmayados sin comer y se iban enmayados sin comer porque no tenían 5 pesos para comprarse Y un viaje de sándwich, distancia. viajar 2 horas, gastar goma, escuchar profesores hablar baba, no baba, pero tú me entiendes, Pues ¿verdad? sí, sí, sí. Y entonces tú veías a esa gente inmiscuida apasionadamente por llegarle a la gente. A veces parece que es calor, ¿verdad? En física el calor es cuando la energía no se usa bien, el calor es lo que sale del movimiento, ¿verdad? Y ciertamente producimos mucho calor en la iglesia, calor, energía disipada, pero no podemos desvalorizar ni No, olvidarnos de tanta gente que honestamente podemos equivocar. eso está como seres humanos. Podemos equivocarnos. La pregunta es, ¿cómo soltamos el espíritu de tal manera para que de nuevo la Retoma. iglesia se ajote en reforma? Yo creo que hay mucha gente disponible. Hay algunas personas que no están disponibles, ¿cierto? No vamos a decir. Pero yo creo que, y vivimos en un momento donde a la iglesia se le va la vida. A la iglesia como institución se le va la vida. Pues no es un secreto que en Occidente y a las iglesias históricas y a algunas iglesias evangélicas, pues están perdiendo membresía, la manera en que Vamos a se poner predica, ejemplo. la manera en que se predica no le llega a la gente, pero antes que todo eso debe estar el jamaqueo del espíritu. Lo otro llega. ¿Cómo esta gente, cómo nosotros de alguna manera eh, podemos ser canales de esa nueva manera de ser iglesia? Yo creo que tú lo haces de esta manera, ¿verdad? Ujú. Esta manera es impensada hace 3 años.
Cierto. Y la manera en que tú lo haces, tú me has dicho que tienes 80 y pico ya de estas conversaciones. De alguna manera llega a uno, ¿verdad? Como, de nuevo, usando la tecnología, como de la misma manera que Lutero usó la tecnología, cómo lo usamos en función del evangelio, no en función de la autopreservación, en función de que la gente escuche que Cristo es la palabra de Dios, sin adulterar, sin excusa, sin requisito. Cristo lo que llega y trae a tu vida es significado, dignidad, levantarte la frente, reconocerte como quien eres frente a Dios. Y es la simpleza, porque realmente yo considero que el evangelio es simple. Yo lo que creo que lo hace es todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Todas las demás cosas que se suman, empezando con uno mismo. Ciertamente hay compañeras y compañeros en el mundo entero que están haciendo, todo el tiempo salen. Pero más allá de esos líderes, de esa pastoral que sale, yo creo que la reforma está necesitando, cuando decimos iglesia, es bien importante aclarar que lo hemos establecido, pero por si acaso a alguien se le ha olvidado, no hablamos de la institución nada más, hablamos de nosotros, de la persona, del individuo, como bien decía el pastor o el doctor Goitía. Es que nosotros, el individuo que decide caminar en pos, necesita encontrarse, reformarse constantemente a través de la experiencia de esa presencia de la palabra de Dios, de centrarse en Cristo, el autor de todas estas cosas, ¿verdad? Que muchas veces, que es lo que buscamos, que usted conozca y uno busque acercarse cada vez más. Yo lo voy a poner de otra manera. Cuando nosotros hablamos de la reforma, a veces nos circunscribimos a que la reforma es un cambio en la iglesia. Y la reforma más que eso. La reforma es una manera en Occidente de recalibrar cómo entendemos Occidente. Es una manera de recalibrar cómo nos organizamos socialmente, cómo nos organizamos políticamente. Y aunque todo eso no tuvo sus consecuencias en la reforma misma, sí fue el pie forzado para lo que después van a hacer la reforma francesa, la reforma americana, la revolución francesa, la revolución americana, todo ese tipo de cosas. Así que en la reforma lo que está sucediendo es que todo lo que conocemos se convierte en una pregunta y entonces tenemos que reconsiderar cuál es el significado de la vida. ¿Cuál es el significado de la vida? Nosotros vivimos en estos momentos en el mismo lugar. La situación de crisis que vive la iglesia como institución es parte de la situación que vive Occidente por la obsoletización del sistema en que vivimos, por el decaimiento del sistema que vivimos, cuando hablamos de que ya los políticos no nos representan, cuando hablamos de que los sistemas políticos no valen más, cuando hablamos de la corrupción en todos los sistemas, cuando hablamos de que el sistema médico no nos sana, cuando hablamos de que la sociedad está llena. Vivimos en un momento en donde lo que entendemos como sociedad, lo que entendemos como nuestro entorno, no funciona. Y dentro de eso no funciona la iglesia. La pregunta es, ¿cuál es el significado de la existencia? ¿Para qué existimos? ¿Para qué existen todas estas cosas que están para que el ser humano tenga dignidad? Una de ellas es la iglesia, ¿verdad? Y entonces la justificación, el tuétano de la reforma, que fue cristocéntrico, puede llevarnos a preguntarnos cuál es el centro que debemos afirmar para responder la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Y en ese sentido yo creo e insisto que todavía la proclamación del Evangelio tiene algo que decir.
tiene algo que decir que vale, Ujú. porque en última instancia lo que dice es que Dios nos dice que nos creó y que eso es bueno. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, hemos llegado, ¿verdad?, a ese espacio que nos deja nuevamente en el tintero esa pregunta. Y le hemos contestado en medio de lo que ha sido la historia por 504, pero más que eso, hace más de 2000 años comenzó todo esto. Y todavía tenemos oportunidad de seguir reformándonos hasta nosotros llegar a aquello que el Señor considere que es lo perfecto, lo que Él entienda. Nosotros necesitamos seguir haciéndolo y teniendo eso siempre de frente en el centro. Es un reto más allá de la institución, es un reto al individuo, a la persona, a ti y a mí. Es una pregunta constante para que nos podamos mantener centralizados, para que no nos desviemos izquierda ni derecha, sino que podamos mantenernos en donde van a seguir existiendo situaciones desde el plano económico, el plano de justicia, el plano social, ¿verdad? Van a seguir existiendo estos tipos de situaciones porque es parte del mundo secular, como bien decía Goitía, que vivimos. La diferencia y la pregunta está, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en medio de esto? ¿Qué tenemos a la mano? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo nosotros vamos a continuar haciendo nuestra misión y nuestra labor en medio de este mundo secular, en medio del tiempo donde vivimos, donde estamos presentes? Estamos aquí, no estamos en otro, estamos aquí. Así que nosotros tenemos una oportunidad, tenemos un privilegio y tenemos tenemos la forma y las maneras de nosotros poder mantenernos llevando el mensaje, mantenernos llevando el modelaje, manteniéndonos llevando de forma correcta, que es lo que realmente es la esencia, como he dicho desde el principio. Eso que movió un día a Lutero, que movió a Calvino, que ha movido a grandes personas durante la historia, que han estado dispuestos, que han estado en la línea de fuego, que han salido, como decimos en el podcast anterior, que es que a mí me encanta esta frase, ese ministerio que sale, ese púlpito que sale, que se pone las botas y sale a caminar por donde quiera. Eso que demuestra el amor hacia lo que Dios ama, el amor al prójimo. Nosotros tenemos que continuar no solamente aportando desde el salón, desde la literatura, nosotros tenemos que aportar con nuestras acciones en el día a día, donde quiera que vayamos. Y la iglesia necesita salir de su comodidad. Y creo que, Goitía, yo creo que este tiempo ha sido la oportunidad de estos últimos años que se nos han sacudido, pero ha sido la oportunidad para que la iglesia se reforme, para que la iglesia salga, para que la iglesia utilice todos los mecanismos que están a nuestro alrededor, por todo el lugar, desde la tecnología, ¿verdad? Hasta todos los accesos que tenemos para que nosotros podamos seguir haciendo lo que nos toca. Amén. Así que 95 tesis fueron puestas, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros tenemos algo más poderoso para seguir anunciando y llevando. Así que... Yo creo que sí. El significado de la vida hoy, además de todo eso que tú dices, se le añade el asunto del calentamiento global y del uso de la naturaleza. La creación. Se le añade el asunto de la violencia contra la mujer y contra los niños. Sí. Se le añade el asunto de cómo nos organizamos políticamente. Cuando yo hablo de política, no hablo de partidos políticos, hablo de cómo se administra el poder y cómo se crea una política pública que le dé dignidad a la gente, no solo en Puerto Rico, en Occidente. Cómo los sistemas económicos no se convierten en unos monstruos sin límites que se tragan a la gente como bagazo o que los escupen como bagazo. Todas esas preguntas tienen las fronteras que estamos tienen por lo menos una tesis en este nuevo documento,
porque todo eso va a qué significa la vida y cómo Cristo afirma esa vida en el mundo que vivimos. Y eso, usando eso, y eso nos lleva a nosotros ahí, es más que decir ni una vida más. Es más allá de pararse en la trinchera, es más que eso. Sí, hay que denunciar. Sí hay que hacerlo, pero es algo más. Nosotros necesitamos romper las fronteras que nos están separando, que hemos creado nosotros. Conversar para poder accionar. Con los valores morales centrados donde van. Y todas estas cosas que se dan en la criminalidad, en todos los aspectos, en todos los temas sociales que se presentan, tenemos oportunidad. Y hay que escribir tesis sobre ello, pero no hablamos de sentarnos a escribir literalmente solamente en un papel y ahí queda, sino es qué hacemos con eso. Fíjate, yo creo que una buena manera de casi recoger el asunto. Yo creo que una de las cosas que las 95 tesis hacen que la gente no reflexiona en ello demasiado es que es un documento escrito que se convirtió en un documento vivo. Si el documento no se convierte en un documento vivo, en un documento que afecte a la vida de la gente para bien, las hubieran engavetado, porque las 97 las engavetaron. Y nadie sabe de las 97 tesis de Lutero, todo el mundo sabe de las. Así que el ejemplo mismo de las 95 tesis es primero la articulación y la reflexión que es necesaria, pero esas 90 se convirtieron en un proyecto de iglesia, en un proyecto de vida que significó sudor y sangre para muchos. O sea, es así. Así que para ir ya terminando este espacio, ha sido una conversación enriquecedora. Espero que para cada uno de ustedes de igual manera y que esto no quede ahí, sino que levante una reflexión en ustedes. Podamos salirnos muchas veces de siempre del aspecto negativo y podamos también visitar las cosas positivas que han ocurrido, que para mí siempre van a ser más las positivas que han impulsado estas cosas, oportunidades que se han dado y que podamos, más allá del lente académico, más allá de la enseñanza, es que podamos entonces hacer como dijo el doctor Goitía, que podamos que ese documento cobre vida. Y yo, Angélica Acevedo, y yo como iglesia invito a la iglesia a que seamos parte de esas tesis que se siguen escribiendo en este tiempo, pero que cobren vida en la comunidad donde el Señor nos ha puesto. Pero de igual forma, si lo estás escuchando, donde quiera que estés escuchando y llegue este video, este podcast, sea una oportunidad para, más allá de reflexionar, ser parte de esta historia reformadora que el Señor nos ha permitido tener. Y para los estudiantes, que también sea una oportunidad para poder ver las cosas desde otro lente, más allá de lo que han podido ver hasta ahora en el tiempo que les ha tocado vivir. No tenemos que mirar más allá de las instituciones y verlos como una oportunidad también, para que ustedes también puedan ser parte de lo que es el cambio para la vida, para la sociedad, para el país donde nos ha tocado a nosotros levantarnos en este tiempo. Doctor, ¿algo más que usted quiera mencionar? Muchas gracias por la invitación. La exhortación a quienes escuchan a que sigan escudriñando primero la escritura y segundo los documentos, en este caso de la Reforma Luterana, de las reformas. Yo creo que la Reforma todavía tiene mucho que enseñarnos. Y más allá de la diatriba, ¿verdad? De sola iglesia, solo Cristo, sola fe, sola gracia, que lo repetimos como estribillo en los servicios. ¿Qué significa? ¿Qué significa que solo la gracia, solo Cristo, solo la fe, solo la escritura? ¿Qué significa eso para la vida de la iglesia y para mi vida, para la vida de nuestras comunidades y la vida de nuestro país? ¿Cómo Cristo, siendo solo, nos trae dignidad, nos justifica, nos perdona y nos salva? Así que esto ha sido el espacio de Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Gracias por habernos acompañado y recuerda compartir. Gracias, doctor. Espero que pronto podamos vernos nuevamente en estos espacios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Su pastora,
que los ama. Amén.